porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Iniciamos nuestro programa del día de hoy pidiendo al Señor también que nos ilumine, que nos acompañe siempre en nuestro caminar, sobre todo de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, que podamos comprender cada vez más. Llamo un guaje peñande con aso peñande apetu me lleva peñande yara y hanguaisha ñandebe peñandeña y cotemeba. Ñe coteme haisha pe peñande yara ñe peñande con aso pe lleva ye copona be hanguaisha. Yahweh Kohanwaisha peñandere kobebe pe ponti aupewia be yareko ñandebe emboralhua lleva, porque es la palabra de Dios que nos toca, que nos purifica, que nos alimenta y que nos hace felices, ¿verdad? Para estar en relación con los demás, en esa armonía y en esa serenidad. Aupeajina la ñande yarañe debe en cada uno de nuestros encuentros bíblicos, en cada uno de nuestros estudios bíblicos. La palabra de Dios no es solamente entender, comprender, saber, sino que yaikuaru pibe con angaikatu hanguaisha veñan de ñamoy peñan de con asocuave, peñan de con asopupe, alleva opeañan bojasa veñan de la pichacuera. Y eso significa el amor que se comparte, el amor que se entrega hacia los demás. Nosotros estamos reflexionando sobre algunos temas muy importantes, sobre todo esto que le llamamos el texto como literatura. Hemos visto el resultado, ¿verdad? Donde entendemos el texto que se tiene que entender dentro de la misma Biblia, decíamos, ¿verdad? Anteriormente. Es decir, la palabra de Dios tiene que leerse dentro de la misma palabra de Dios, entenderlo. Esto es lo que le llamamos la reinterpretación. Es la continua lectura de lo que va pasando, entendiendo la voluntad de Dios. En cuanto a profecía, en cuanto a libro sapiencial, en cuanto a ley, en cuanto a mandamiento, en cuanto a historia, en cuanto a testimonio que el Señor nos va dejando a través de los demás. Lleva, aupeañan de la yaheshana, aupeui veñan de ella yehesapeana, aupeui original tesapea, tesapea y se dinare ella bonamba epalo y coba eque, aupea entonces de reñamindu ujina, reñamindu ujes. Calcular, hina va para la ñande yara, ya puedo va para la ñande yara y se va mensaje. Andere sai porque tengo una inteligente formal ahí, hina hare entender hina. Amba evalo iko a ver si con aso pape allá. Pe shampoo tu va evalo iko hina. O pe la se añamindu hina esa hina va esa bañande yara ko anga oñi esebe. Ape la ñande yara ñe e un ajea pe ñande con asome. Apela ñande yara ñe eko anga se mombareteo y catu hanguaisha oiko se heguía lleva cuimba epeajú cuña peajú o me eva peipona mía peja pichape muera lleva. Y bueno, eso es lo que nosotros procuramos hacer, ¿verdad? En cada meditación, en cada encuentro, desde la misma palabra de Dios. Ahora queremos meditar otro elemento también indispensable y necesario, ¿verdad? Para la palabra del Señor. Es otro, el quinto elemento, dice, en este comentario privilegiamos el texto canónico. Texto canónico. Cuando ya estaba en las primeras semanas de mayo, el 7 de mayo, o sea, ¿qué es la Biblia, verdad? ¿Qué es lo que encontramos? Fuimos haciendo ciertas definiciones y sobre todo ciertas interpretaciones de la palabra de Dios, cómo tenemos que interpretar y cómo tenemos que entenderlo. Y bueno, ahora nosotros miramos un poco y decimos que lo que tenemos que privilegiar es el texto canónico. Amba iriñandilla el año privilegiaban el texto canónico. Y el texto canónico es justamente lo que la comunidad, tanto judía
o después la comunidad cristiana, en su caminar de reflexión, fueron escribiendo y le fueron dando el valor necesario a eso que la comunidad cristiana consideraba esencial, elemental. Y bueno, cuando te está diciendo aquí de ese texto canónico, nos dice eso que fue aceptado entonces por la comunidad cristiana y se dijo, bueno, esto entra dentro del canon, esto pertenece a nuestra Biblia. Estos textos entran y forman parte del texto bíblico. Y lo demás es lo que nosotros, ¿verdad?, le consideramos y decimos que son los textos apócrifos. Los textos apócrifos, ciertamente que hay una cierta pequeña comunidad, seguramente, o individuos, ¿verdad?, que van escribiendo, que van reflexionando sobre ciertos elementos también de la historia de la salvación, pero que después en el cajal, en la iglesia, en la comunidad, estos textos no fueron aceptados así directamente, o porque sobraban, o porque eran repetitivos, o porque verdaderamente no eran muy importantes para que entrasen y perteneciesen al canon de la Biblia. Entonces, por eso es importante que nosotros ahora en esta reflexión veamos un poco cuál es el sentido, ¿verdad?, que se le atribuye a cada uno de estos textos. Aquí sobre todo dice el recurso u obras paralelas, también tenemos obras paralelas en el judaísmo, el targumín o las traducciones griegas y latinas son herramientas fundamentales de trabajo, pero deben en última instancia utilizarse para iluminar el texto hebreo, es decir, la luz, ¿verdad?, del entendimiento, qué es lo que significa, qué es lo que tendríamos que hacer, sobre el que se hacen las traducciones modernas, ¿verdad? Es preciso tener en cuenta que trabajamos sobre el canon, no porque lo consideramos con un poder mágico, sino porque es la narración que ha sido asumida como transmisora del mensaje de Dios. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este texto, sobre los textos canónicos, lo que nos va mostrando la palabra de Dios y nos hace entender la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Hoy en Ñande Yarañe conmemoramos a la Virgen de los Milagros de Cacupé, venerada en la ciudad con el mismo nombre, donde tiene una basílica católica inaugurada el 8 de diciembre de 1765, que se ha convertido en un lugar de peregrinación en el que asisten miles de paraguayos. El Papa Francisco, durante su visita al Paraguay, la elevó al rango de basílica menor, convirtiéndola en la segunda iglesia del país que tiene esta categoría. La leyenda. En el pueblo de Tobatí, cercano a Cacupé, fundado hacia el año 1600, vivía un escultor guaraní de nombre José, converso de la misión franciscana de allí. Al volver un día de las selvas del Valle Itú con un gran trozo de madera de muy buena calidad, contó que se había encontrado ante indios Mbuayá, tribu que se había decidido pelear contra la colonización española y portuguesa, a los que se le consideraba muy peligrosos. El indio corrió y entonces un grueso tronco tras el cual se escondió. En este momento prometió que con la madera del árbol protector tallaría la imagen de la Virgen, si es que llegaba a salir con vida del trance. Los mbayás siguieron de largo, sin advertir su presencia, y el indio, agradecido, en cuanto pudo regresar, tomó del árbol la madera que necesitaba para esculpir la estatua. El tronco le alcanzó para 2 tallas. La mayor fue destinada a la iglesia de Tobatí y la más pequeña la conservó el indio en su poder para su devoción personal. Los misioneros jesuitas decían que en el sitio preciso de la aparición había brotado agua milagrosa, la que había ayudado a los guaraníes a sobrevivir el calor del verano. Años después, la gran inundación que creó el lago Upacaraí amenazaba con destruir los poblados cercanos. Los frailes franciscanos, acompañados de habitantes de la región, organizaron rogativas pidiendo la tranquilidad de las aguas. El padre Luis de Bolaños las bendijo y, como cada año, éstas retrocedieron hasta sus límites actuales. Fue entonces que apareció flotando en una caja de madera la imagen de la Virgen, que los sacerdotes dijeron que era de la misión de Tobatí, la misma que el indio José tallara años atrás. Así la imagen menor se convirtió en mayor por la abundancia de sus dones y de sus fieles. En cuanto a la talla grande, se supone que fue saqueada por los mbayás. Y fue así como nació la veneración a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata.
Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días, donde vamos también en forma sistemática. Ahora estamos haciendo una introducción general a este libro tan importante, el segundo de la Biblia, que es el libro del Éxodo. Cuando hablamos entonces del libro del Éxodo, nosotros estamos hablando de uno de los libros principales, ¿verdad? Donde vamos a encontrar incluso la Pascua, que es el fruto, ¿verdad? Decíamos, de textos, de varios textos independientes que el autor sagrado lo va llamando ¿verdad? Es una comunidad, es una tradición que lo piensa, lo reelabora y después lo va haciendo dentro de una teología. Nosotros estamos hablando, ¿verdad?, del texto canónico principalmente. Es preciso tener en cuenta que trabajamos sobre el canon, no porque lo consideremos con un poder mágico, no es porque está dentro, ¿verdad?, de la Biblia, estos son los libros que entran en la Biblia, entonces ya tienen ese poder mágico, ¿verdad?, sino porque es la narración que ha sido asumida como transmisora del mensaje de Dios. Es la narración que ha sido asumida como transmisora del mensaje de Dios. Aún teniendo en cuenta los problemas de la crítica textual y las variantes propias de un texto antiguo, se puede afirmar que estamos ante un material objetivo y externo al lector, una obra que nos ha sido dada y que nos desafía desde su objetividad a que la leamos desde nuestro particular lugar en la vida. Entonces, ese lugar particular en la vida quiere decir que y nuestra vida dejar iluminar por lo que dice la palabra de Dios. Es decir, no es que vamos a seguirlo en forma literal, ¿verdad?, en forma así como te dice, como un cronograma de vida que te pone ahí, ¿verdad?, en síntesis, ¿verdad?, tu propia vida, lo que tenés que hacer, pero sí los valores que te va transmitiendo. Es una lectura que, entendiendo un mensaje, después vos lo vas aplicando a tu realidad. Ahora, otro elemento indispensable que no podemos olvidarnos jamás es que se notará siempre que aportamos nuestra propia traducción del texto bíblico. Es decir, siempre hay una traducción que tenemos que hacer a los textos. Si nosotros estamos hablando justamente de ese texto como literatura, cada uno de estos textos tienen que hablar a nuestra propia vida. Al lenguaje, a la literatura, al conocimiento de la gente que está escuchando. Porque ñandeica tuya y purujetamba es así lento ajina, apeñandela pillando entendéis y bañandella es. Es decir, si nuestro lenguaje no llega a ser un lenguaje accesible, un lenguaje que tu oyente pueda entender, entonces estamos hablando al cohete. ¿Por qué? Y porque vos le hablas de güeyes perdidos, en síntesis, ¿verdad? Y no le estás llegando, no está entendiendo, no nos estamos entendiendo, nuestros lenguajes son diferentes. Es como que vos me estás hablando en chino y yo estoy hablando en alemán. Cada uno por su cuenta no entendéis, porque cada uno vamos por carriles diferentes, es más o menos así.
Operar entonces el texto es muy importante, el texto bíblico, incluso en la traducción, ¿verdad? Hay traducciones y traducciones de la Biblia. Algunas veces la gente me pregunta cuál es el texto verdaderamente que tenemos que leer porque está mejor. Porque en algunas cosas están bien, en otras cosas no siempre se traducen bien, ¿verdad? No siempre es fácil, ¿verdad? La traducción de la Biblia. Entonces, yo siempre, entre chiste y de veras, le digo, bueno, si querés leer verdaderamente y entender el texto, lee hebreo, lee griego, o en arameo, ¿verdad? Los 3 idiomas que utiliza la Biblia. Bueno, eso es una forma de chiste, ¿verdad? Si es que a nosotros también nos es difícil llegar a esos idiomas, pero por lo menos buscar, indagar, o sea, no hay una y la única, ¿verdad? Que te dice, esta es la mejor. Y también tenemos que saber, como te dice justamente aquí, la propia traducción del texto bíblico que tiene que llegar de acuerdo al pueblo y a la gente con quien nosotros estamos dialogando. Diga, tú seguro que tienes, no sé, Biblia de estudio que te utiliza palabras rimbombantes, muy difíciles y que más o menos te dicen, no, pero eso es el que responde directamente a la traducción del hebreo o del griego. Pero la Andrea Pichaña de hoy no entendé, entonces nos queda un poco grande el sombrero, como decimos, nos queda grande. Entonces, no entendéis, entonces el mensaje no nos llega el mensaje, porque estamos en otras cosas, ¿verdad? Y bueno, esto entonces no supone que desconozcamos, ¿verdad?, la calidad. No es que estamos dejando de lado la calidad, ¿verdad?, de lo que nos están transmitiendo, ¿verdad?, las cuales el lector puede utilizar según su criterio. Pero este comentario, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, ¿verdad?, desde la palabra de Dios, se basa en la traducción que se presenta, ¿verdad?, que busca dar cuenta de la estructura de la lengua hebrea y, por otra parte, preservar ciertos giros idiomáticos, ¿verdad?, que suelen perderse muchas veces en las versiones. Los giros idiomáticos, mirando las azudes, por ejemplo, sobre el pato, sobre el lomo del pato, agua o algo por el estilo, ¿verdad? No. De ahí cuál la señora de pere, de cuál por ahí na cuál y que yo ala o sirpa lleva. No entendemos ahí voy lo lleve. Viste que es totalmente es otra cosa lo que te digo. Pero yo te digo, me entendéis hoy, ¿viste? Entonces así son los giros idiomáticos. Entonces porque la Biblia tiene muchos giros idiomáticos y solamente si entendemos estos giros idiomáticos nosotros también podemos entender el contenido. El contenido es importante para que cada uno de nosotros pueda interpretarlo mejor y después llevarlo a la vida. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días.
tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañe. Nosotros invitamos siempre a todos nuestros televidentes, a todos nuestros oyentes, para poder ayudarnos verdaderamente en seguir evangelizando. Es por eso que les pedimos a ustedes que nos ayuden, sobre todo con su aporte económico, como padrinos mensualmente, a acercar el monto que usted puede. Nosotros no ponemos ninguna condición. Lo importante es que cada uno se sienta también responsable en la evangelización a través de la palabra de Dios, a través entonces de todo el servicio que realizamos. Pero recuerden también que cada uno de nosotros, en la medida en que conocemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos toca el corazón, lleva peñán de corazón o se mantiene algo. Y eso es lo que también estamos queriendo hacer como Fundación Ñande Yarañe, que podamos dentro de poco ayudar a los niños de la calle, a los ancianos, tener escuelas, en fin, tener parroquias. Es decir, la fuerza de Dios a través de la palabra que tiene que entrar, ¿verdad?, de nuestro medio. La fuerza de la palabra de Dios que tiene que invadir el corazón, tiene que diseminarse. Y por eso también Ñande Yara Siguatá. Ñande Yara Siguatá dice una peñan de Yara peregrina, ¿verdad? Peñan de Yara peregrina. Peñan de Yara Oguatá y Sindie. Upeares y la Ñande Yara Siguatá, ¿verdad? De cierta manera, combinando un poco. Es la madre que lleva a su propio hijo, que lleva la Biblia, porque lleva el verbo es Jesucristo. Y entonces la auxiliadora que nos auxilia y que lleva en sus brazos a su hijo, a lleva. Auge indehinana ave aguerú debe cochemenbu a ella se conderogabe cochemenbu y catu hanguaisha o me pepu acabe en conteneva. Entonces todos los que quieran recibir siempre a Ñande Yara Siguatá, a la auxiliadora, entonces llamar siempre a los teléfonos que nosotros aquí ponemos, la invitación. Todos tenemos que poco a poco ir recibiendo por una semanita a nuestra casa, rezar, pedir por la evangelización, para que la fuerza de Dios a través de su palabra nos toque, inunde nuestro corazón y nuestra mente. Tañante cambiamina, con la ñico te ña cambiana lleva. A ver, ñande Yara manteo poco no ñande la, pero vean peñande sí, ñande la jujaisha lleva y ñande vejina semenbu, domina, semenbu, na pe weru inde semenbu a veika tu hanguaisho que pende corazón, o que hanguaisha pende loga pupe, o peagui vende entonces ñe puno a vei peteco e plajú. Bueno, seguimos un poco nosotros en nuestra reflexión de presentación general, ¿verdad?, de este libro del Éxodo, dentro de sus características más importantes, ¿verdad? El Éxodo de por sí significa muchísimo para nosotros porque hace una unión con el Génesis, con aquello que habíamos comenzado anteriormente a hablar y hemos descubierto de un clan, de una familia,
de una persona con quien comienza esa relación de alianza de Dios, ¿verdad?, con su pueblo. Y dentro de esas promesas, Génesis 12, 1, 3, que dice, mira las estrellas, así será tu descendencia, las arenas del mar, así será de numerosa tu descendencia. En el libro del Éxodo se está cumpliendo eso, ¿verdad? Es la primera promesa que se está realizando. El pueblo de Dios que se multiplica y que ya no es simplemente un clan, sino que dentro de esta transición, yande ya yuhujina, ya ellajina, baesha bañande yara, o guaje, añande yara, o yapopeje iba a cuea, chepa. Peje iba a cuea Abraham, con anga, oye yapo majina, con el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a mirar un poco ahora desde el punto de vista teológico. Porque porque la teología es el elemento central dentro de todo libro, dentro de todo, de toda perícopa. Siempre tenemos que buscar, porque es un libro religioso. Y la teología, es decir, hablar de Dios, la ciencia de Dios, es lo que nosotros justamente estamos encontrando en la Biblia. Ustedes ya lee la Biblia. Yandeco ya lee la Biblia, ya gente de Yara o Yerure Ñandebe. Por lo tanto, desde el punto de vista teológico, es preciso señalar que el hecho de que muchos excelentes comentarios al Éxodo no enfaticen la gesta de liberación como núcleo temático de la obra puede ser un error, ¿verdad? Si es que no se enfatiza el hecho de liberación. Esto es muy importante, pero atención, a ni que naño entende baiti, porque algunas veces nosotros queremos hablar mal, pero así rápidamente, sin entender mucho de lo que es, por ejemplo, la teología de la liberación, ¿verdad? Tenemos que entender de una teología de la liberación, pero bien entendida, ¿verdad? No estamos hablando de una teología de la liberación donde entra una influencia marxista, por ejemplo, donde al final de cuentas no se confía en Dios, entonces no puede ser teología, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, ese tiene la tendencia marxista porque es la lucha del pobre contra el rico, o es incluso el de matar, es el hecho, no sé, de liberarse a través de la fuerza. Bueno, pero entonces ese ya no es una teología. Theos quiere decir Dios, logos quiere decir ciencia. Y sabemos que Dios en ese sentido no actúa de esta manera, ¿verdad? Sino que es un Dios que en todo caso llama a una guerra, milhamá, como se dice, ¿verdad? Adonai, Sebaot, ¿verdad? El de los ejércitos, el de la lucha, el milhamá, el de la guerra. Nos llama en todo caso a una guerra interna, ¿verdad? A una guerra personal que es la guerra contra nuestro propio pecado. Pero se dan cuenta entonces, el libro del Éxodo es una teología de liberación. Ya liberarán entonces de tus pecados. Ya liberarán de todos los errores nuestros. Opeando la verdadera liberación. Y digo algunas veces ya echante las cosas externas. Algunas veces ñañemonguetanos, ñañeeno, también de una teología de la liberación, ni na yaikwai, ni na ñantendei. Anda yaikwai hoy, añañeente, ya ente ñante. Entonces, cuentamente, ñaquini, ni na yaikwai, tena, bueno, ya lee yaikwai, mi va y dice, liberación. Es un Dios que te libera. Es un Dios que te... Éxodo, por eso nos está diciendo aquí, es preciso señalar que el hecho del Éxodo es esa gesta de liberación, como núcleo, la liberación. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Estamos visitando la casa de la hermana Regina Cian, aquí donde ella trabaja con el grupo de los Alcohólicos Anónimos y también con los familiares. Es el grupo muy conocido ya en nuestro medio, Al-Anon y también Nar-Anon, este grupo también para los adictos de las drogas ilegales. Y bueno, queremos seguir compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa que lleva adelante la hermana Regina. Muy bien, ¿cómo estás? Queremos conversar un poco contigo sobre tu experiencia. ¿Cómo inició esta experiencia aquí con la hermana Regina? ¿Cuál fue el motivo principal que te trajo hasta aquí? Sí, buenas tardes, padre. Yo soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Soy del grupo 3 Legados y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tengo, y estar hoy sobrio, sin beber. Agradezco a mi poder superior. Agradezco a la hermana Regina, que fue la persona que trajo este programa acá, a Paraguay. Y gracias a este programa yo puedo decir que hoy día estoy vivo, porque esta enfermedad ataca 3 partes en la persona: psicológico, físico y espiritual. Esta enfermedad te lleva solamente a 3 lugares: hospital, cárcel y al cementerio. Esta enfermedad a mí ya me hizo visitar 2 lugares. El hospital, que estuve internado 1 mes 15 días, accidente en tránsito por culpa del alcoholismo, estaba borracho. Y tengo como 14 entradas en la comisaría y 1 entrada en Tacumbú por disturbio en la vía pública, todo por alcoholismo. ¿Por qué tanta entrada en la comisaría? Porque soy integrante de la barra de Cerro. Y por eso me peleaba mucho con las barras. Barra Brava. Barra Brava, sí. Sí, para pertenecer a la barra brava tenés que tomar. Si no funciona para ser bravo. Si no, no te vas, no cantás. Y tenés que estar bien motivado para cantar. Y desde los 14 años que yo soy barra brava, desde los 14 años que estoy consumiendo alcohol, y ya mi vida se volvió ingobernable. Fue por eso que vine a esta comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque ya me sentía ya totalmente vacío, solo, porque ya me avisaban: te vas a quedar solo como esos perros, dicho y hecho. Porque llegó el punto que mi señora se embarazó, mi primera hija. Bueno, cuando nazca mi hija voy a dejar de tomar. Nació mi hija, por el solo hecho que nació yo tomé, porque voy a ser papá. Vamos a festejar. Vamos a festejar. Seguía continuando con mi alcoholismo. Y mi señora me insistía: en vez de quedarte con tus hijas, con tu familia, compartir. Yo le dije: así me conociste, en la barra brava, tomando, no me vas a querer venir a cambiar ahora. Entonces, así me tenés que aguantar. Cuando mi hija hable, cuando me pida: papá, deja de tomar, ahí voy a dejar de tomar, le dije. Habló mi hija, me pidió que deje de tomar. No hubo caso. Me recuerdo bien cuando mi hija tenía 3 años. Le dijo a su mamá: papá ya se va a emborrachar otra vez. ¿Por qué mi hija? Se está poniendo la remera de Cerro. Y yo, cuando me voy a la cancha, por más de que gane, pierda o empate mi club, llegaba totalmente borracho. Sea cual fuera el resultado. Porque yo, cuando una vez ingiero el alcohol, ya no puedo parar. Claro. Por eso que dice, ¿cómo es el primer trago? No a la primera copa. No a la primera copa, sí. Ahí está, no a la primera copa. En este programa que yo estoy asistiendo, así como usted está diciendo, hay un programa, tenemos un plan de las 24 horas. No a la primera copa por 24 horas, el solo por hoy, no tomar.
Y si por la gracia de Dios yo amanezco mañana, vuelvo a hacer la misma petición a mi poder superior por 24 horas, que me dé esa fortaleza necesaria para decirle no a esa primera copa. Y así encadenar mis 24 horas. Porque lastimosamente es una enfermedad incurable. Yo ya estoy 3 años en esta comunidad, pero eso no significa que ya estoy curado. Claro. No, y decían luego que es incurable, me decían. Incurable, esta enfermedad es incurable. O sea que vos esa primera copa de uva ya le vamos a poner el segundo, el tercero. Mis 3 años de sobriedad y se va al tacho de basura. La serenidad es lo que yo personalmente y todos mis compañeros estamos buscando. Porque yo hablo por mí, 26 años de carrera alcohólica, 26 años de locura. Todo era locura en mi carrera de alcoholismo. Claro. Como te dije, un infierno para mi señora, tanto para mi hija. Luego nació mi hijo y mi hija crecieron viéndome borracho, su mamá retándome, y así crecieron. Y yo creo que enfermé a mi familia y todo. Claro. Porque hoy día mi hijo ahora también ya es integrante de la Barra de Cerro. Ahora mi señora me dice, es tu culpa. Y yo le digo que él sabe que nada bueno yo quité de eso. Ahora me estoy yo yendo al grupo, me estoy queriendo recuperar y le trato de explicar que este es un programa no para prevención, es un programa para ayudar a los que están sufriendo con esta enfermedad. Y si yo hoy estoy como estoy, es gracias a este programa. Sí. Porque mi vida ya se había vuelto ingobernable, como le dije. Mi señora me decía, deja el alcohol o perdés todo. Y yo opté por el alcohol. Me dejó, se fue con mis hijos, me quedé solo. 10 años estuvimos separados. Y en esos 10 años mi alcoholismo yo tripliqué. Tomaba más para olvidar las penas supuestamente que me dejó. Y como el alcohol es la madre de todas las drogas, yo después del alcohol ya consumía otra sustancia para poder estar con los muchachos, amanecer, porque ya mi organismo, de los 14 años que estoy tomando, de un tiempo para acá, mi organismo ya no aguantaba, me emborrachaba rápido y ya no podía a la noche. Entonces consumía ya otro tipo de sustancia para estar despierto. Amanecía despierto con los muchachos, pero siempre borracho porque yo no puedo parar. Claro. Mi señora siempre se iba a rescatarme de la comisaría, a decirle al comisario, por favor, que me dejen en libertad porque yo soy el sustento. ¿Qué va a pasar de ellos si yo me voy preso? En varias oportunidades ella me salvó. Y así todo eso colmó a ella su paciencia y... Pero en una oportunidad no pudo, te llevaron hasta con bus. En una oportunidad no hubo caso porque yo estaba con las barras, ellos apretaron, yo estaba totalmente borracho. Se fue el tipo que se le apretó, hizo la denuncia, los que apretaron corrieron todos, yo no sabía ni qué pasó. Estaba ahí, él estaba con los muchachos, me llevaron a la comisaría. Y como yo soy integrante, no puedo negar porque el tipo me reconoció. Claro, Entonces, yo tengo que pagar y me fui. Pero la gracia de Dios, yo por eso digo que nosotros, los que estamos acá en el programa, somos un milagro de Dios. Porque en esas tantas batallas campales, accidentes que yo tuve, nada grave. Inclusive en Tacumbú cuando entré, no me pasó nada. Porque la mayoría eran cerristas. Eran de mi barrio, por suerte, gracias a Dios. Por lo visto me estaba cuidando un poder superior. Sí. Si era ya de otro club, ya no, otra iba a ser otro problema iba a ser ahí. Otra iba a ser la historia. A lo mejor no iba a estar acá contando el testimonio. Y estoy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Porque durante estos 3 años que estoy en esta comunidad he visto entrar y salir a muchos miembros.
Pero en Alcohólicos Anónimos se va cualquiera, pero no cualquiera permanece. Solamente los que están elegidos por Dios, solamente aquella persona que sufrió, le quitó del fondo y le trajo a Alcohólicos Anónimos para tener otra vida digna, para no tener esa vida de sufrimiento. Claro, claro. Y el hecho de ser recuperado, ¿verdad? Sí, hoy Luego día. eso lo ves como la mano de Dios, ¿verdad? Que te recupera, que te saca Sí, de esa me situación. sacó allá del fondo. Claro. Me está dando una segunda oportunidad de demostrarle a mi familia que sí, en realidad. ¿Y cómo quiero. ahora está con tu familia? Y gracias a Dios, gracias al programa, mi señora volvió conmigo. Ya. Ella, durante esos 3 años que estoy en el programa, ella vio el cambio en mí. Claro. ¿Y tu hijo preguntó- todavía sigue la barra? Todavía no. Ellos no Sí. participan todavía del programa. Gracias a Dios, yo todavía a mi hijo no le he visto borracho. Ya. Según mi señora, sí está consumiendo. Yo le digo a mi hijo que nada bueno va a quitar, pero si es la voluntad de Dios que él siga el mismo camino que yo seguí, yo no puedo hacer absolutamente nada, porque esta enfermedad le toca a quien le toca. No respeta clase social, Claro. política, no hay frontera. Y no es tampoco hereditario, no fue, mi hijo no va a ser alcohólico porque yo fui alcohólico. Claro. No, esto es una enfermedad que le toca a quien le toca. Entonces, y yo de mi pasado no reniego, porque gracias a ese pasado que tuve, ese infierno, hoy tengo otra vida, otro estilo de vida. Después de haber tocado hasta el fondo, ¿verdad? Toqué fondo emocional, Claro. porque perdí innumerables de cosas materiales, perdí mi familia, ni aún así yo seguía igual, tomaba. Claro. Pero llegó un momento dado de que ya me sentía solo, sentía ese vacío, perdí interés por la vida. Entonces todo eso fue lo que me trajo a esta comunidad. Y hoy día le pido a Dios, hoy yo, para ser útil a la gente, ya no ser el problemático que era antes. Claro. Porque ya en estos últimos tiempos de carrera alcohólica ya ni mi familia ya me querían. Y claro. Ya mi señora me echó de casa por orden judicial. Yo me fui en lo de mi mamá también porque yo tenía muchos problemas y es preferible, hijo, que te vaya a alquilar una pieza y vos vivís tu mundo. Claro, mamá, Claro. yo trabajo, no tengo ningún problema. Me fui y seguía con mi carrera alcohólica y me enfermé. Hoy día pido perdón a mi señora madre. Yo tengo 40 años y ahora recién ella está descansando, puede dormir tranquila. Claro. Sí. Bueno, Porque- llegó el tiempo, ¿verdad? Sí, Y bueno, Porque- hay un momento para redimirse, ¿verdad? Ante Claro. el Señor, eso es importante. Sí. Bueno, así te agradecemos este testimonio tan lindo, ¿verdad? Que nos estás contando y que el milagro de Dios verdaderamente puede suceder. Lo importante es querer y empeñarse entonces, ¿verdad? Sí. De acuerdo a este lindo programa. Y bueno, nosotros entonces así estamos compartiendo desde la casa de la hermana Regina. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Y volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos entonces reflexionando, ¿verdad?, en una forma general, una introducción general que estamos haciendo al libro del Éxodo para que podamos entrar y adentrarnos desde la palabra de Dios, desde ese punto de vista teológico. Ahora estamos queriendo mirar. Y decíamos que toda teología del Éxodo de por sí nos habla de una teología de liberación. Es una liberación del hombre, una liberación de nuestros pecados. Es la liberación de todo aquello que nos oprime y todo aquello que no nos deja vivir en la dignidad. Muchas veces entonces tenemos que pensar, tenemos que ver. Algunas veces también nosotros estamos muy oprimidos, también a pesar de que podemos ser ricos o pobres, estamos muy oprimidos por nuestro egoísmo. Y bueno, de eso hay que liberarse, de eso hay que liberarse. No es simplemente liberarse de una opresión externa, con las armas de fuego, con las peleas, sino que es un liberarse sobre todo de todo lo que es el aspecto espiritual en primer lugar. Cuando nosotros nos liberamos espiritualmente, es decir, cuando le tenemos a Dios, ciertamente que después también hay una liberación. ¿En qué sentido? De la dignidad del hombre. Entonces jamás vas a querer que tu hermano, que esa persona, tu amigo o esa persona que está contigo viva, por ejemplo, en la opresión o en la explotación o en la pobreza, ¿viste? Fíjense los santos. Los santos, una vez que se han liberado, ¿qué es lo primero que hacen? Y buscan la forma de ayudar a los demás. Miren en Santa Teresa de Calcuta, me llama la atención. Una monja fifiña, bueno, una vez, y fifi formal, como ve monja, y a Honda llega tu paobe, a Pello Yucueo, con sus hermanas venían caminando a Endulas a Sea. Y no sabíamos, mitad y que estaban llorando por ahí una criatura. Lloraba un bebecito, ando ahí, moico, va, mira en el basurero. A Pepe Yujuve, mitad bechamigua, la hizo o momboa después basurero, en el basurero le tiró a su hijo. Porque esa mamá seguramente que no tenía cómo llevar adelante la vida de ese niño. Entonces prefirió deshacerse, lo tiró en un basurero. Y bueno, y desde ahí comienza la vida, totalmente diferente de esta monja. Santa Teresa ahora, ¿verdad?, de Calcuta. Pero eso le hizo salir de su congregación. Hombre, estaba o sufrí. Mi hija ya lleva, pero tuvo claro, ¿verdad? Apenas oye libera. Apenas algunas enseñan de fifi tereí, ¿verdad? Que hasta cuya cuapa la palabra de Dios, pero de fifi formal y no somos capaces de esforzarnos por los demás. Oye, rurendes y hay algún favor de ella posee, nate, evitando oficina, ve. A pecha lleva. A mí no hay que te vean de reina.
enfermos, vecinos, no sé, erea. Pero viste, eso es la teología, Theos, Logos, a Dios, que lo tenemos en la vida, en el corazón, pero que nos libera. Cuando estamos liberados somos capaces también de ayudar para que las otras personas se liberan, ¿verdad? Y bueno, ojalá que podamos hacer ese camino. Fíjense que el mismo Antiguo Testamento, en muchos textos nosotros leemos la gesta del Éxodo como un paradigma de liberación. Totalmente, cada momento que el Éxodo es una liberación. Por lo tanto, el texto trasciende la narración de los hechos acaecidos a los padres de Israel, que fueron esclavizados, ¿verdad?, en Egipto. Y ahora se presenta como voluntad de Dios, ¿verdad?, para todos los tiempos y los pueblos. No es solamente entonces para Israel, que le sucedió a ellos, ¿verdad?, sino que ahora es para todos, ¿verdad? Y bueno, el clamor por la opresión y la búsqueda de Dios como aquel que tiene respuestas para la situación humana son tan antiguas como la humanidad misma y han sido responsables de la confección de los más tempranos textos de casi cualquier cultura en el mundo. Ese sentir de que no es justo que unos se aprovechen de otros y que exploten su fuerza de trabajo robándoles la alegría, los hijos y la vida misma, ha sido caldo de cultivo de rebeliones, gestas, heroísmo, desde los albores de la aventura humana. Desde que el hombre fue hombre, ¿verdad? Entonces existe este problema de la opresión, del pecado, del esclavizar el hombre por el hombre. Y bueno, en el marco de estos sentimientos, el éxodo bíblico es el testimonio de que Dios es el Dios de Israel, se duele y se conmueve por el sufrimiento y las injusticias a que son sometidos los hijos e hijas de Israel. O sea, de nosotros mismos. Belleza, Dios. Hoy oñandú. Hoy bueno, durante todo este tiempo. Bueno, finalmente vamos a ver, ¿verdad?, en todo esto que Dios, todo lo que hacemos aquí, verdaderamente Dios tiene una acción predominante en todo. Dios el que actúa, Dios el que nos escucha, Dios es el que, escuchando el clamor del pueblo, actúa, ¿verdad? Pero ¿por qué actúa? Y porque justamente tiene un corazón sensible a nuestras necesidades. Nosotros entonces hasta aquí estamos llegando con esta introducción general. Desde ahora vamos a entrar después ya con más ñande yarañe. Nosotros les invitamos a todos ustedes, siempre ya dijimos, como padrinos, ayúdennos, o también como miembros, si quieren trabajar con nosotros más de cerca, nuestra fundación, ñande yarañe. Y también al mismo tiempo les invitamos, ¿verdad?, a seguir estudiando, a seguir conociendo la palabra de Dios y sobre todo desde aquí sentirnos enviados por el Señor a hacer obras que valgan la pena a favor de nuestros hermanos. Y por último quisiera invitarles, como siempre, los domingos ñande yarañe dominical. En este programa de los domingos ñande yarañe dominical nosotros compartimos la palabra de Dios. Ñande yarañe dominical nos ayuda a cada uno de nosotros para que podamos también entender las lecturas de los domingos. Entonces, le esperamos los domingos a las 8:30 y a las 16 de la tarde. Hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe. Hasta aquí, ñande yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por